Bien, como les dije, hoy vamos a empezar una serie de predicaciones nuevas acerca de las parábolas del Señor Jesús. El Señor Jesús es uno de los grandes maestros de la historia. Las personas consideran que Él es un maestro maravilloso porque puede decir cosas muy profundas y muy grandes y muy preciosas de maneras muy simples y muy llanas. Algunas personas creen que las parábolas tienen mucho que ver con este tipo de enseñanza que hace accesible y fácil de entender cosas profundas a todos. Pero esa no es la razón por la que Jesús usó las parábolas. Él no quería hacer la verdad accesible y fácil para todos usándolas. Mateo 13, en el versículo 10, en el versículo 11, nos enseña cuál es la razón específica por la cual el Señor Jesús usó las parábolas. Dice el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les has dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces las parábolas tienen un propósito doble. El primer propósito es aclarar e ilustrar la verdad para unos y esconder la verdad para otros. Tal vez esto choca un poco con la idea que tienes de Jesús, pero yo te animo a que dejemos que la Biblia hable y veamos qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto de las parábolas. ¿Sale? ¿Les parece si oramos? Señor Jesús, te pedimos de tu gracia ahora que vamos a estudiar tu palabra. Por favor, que tu Espíritu nos enseñe. Que tu Espíritu nos enseñe y todos podamos aprovechar tu palabra según nuestra necesidad y tu propósito para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este punto de Mateo 13, nosotros estamos al final del segundo año del ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Okay? Ya han pasado muchas cosas, Jesús ya es muy famoso, de hecho los pastores dicen que el segundo año de la vida del ministerio del Señor Jesús es su año de popularidad y ahora estamos entrando al tercero. Miren lo que dice Mateo 13:1, porque esa es la clave que nos va a ayudar a entender por qué Jesús desea aclarar la verdad para unos y oscurecerla para otros. ¿Ok? Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Ves? Ese fue el día en el que Jesús empezó a usar parábolas de manera muy constante. Usualmente nosotros encontramos la enseñanza del Señor Jesús de una manera muy simple, muy clara, muy llana, como en el Sermón del Monte. Ajá. El Sermón del Monte dijo, ustedes escucharon, no asesines, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Simple, claro, directo, ¿verdad? Pero ahora Jesús empieza a hablar historias de campesinos, de mercaderes, y todos empiezan a preguntarse, especialmente sus discípulos, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, algo sucedió ese día. Ese día de Mateo 13, donde dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y les enseñó a las personas, ese día sucedió algo. Y para saber qué sucedió, vamos a Mateo 12. ¿Sale? Mateo 12. Mateo 12 nos enseña en el versículo 2 que es sábado. Ajá. Los fariseos van con Jesús y le reclaman porque sus discípulos están haciendo algo que ellos consideran que no es lícito hacer en el día de reposo, o sea, sábado. ¿Ok? Quiero decirles algo importante de los sábados, porque los sábados eran un recordatorio de que Dios traería a su pueblo reposo. ¿Ok? El sábado no suponía ser un día gravoso, difícil, con muchas cosas que cumplir, sino un recordatorio constante de la gracia de Dios y de la esperanza que ellos tenían, la esperanza por venir. En Éxodo 20, si ustedes lo revisan, se nos enseña que es debido a que el Señor reposó el séptimo día de la creación que le es ordenado a su nación descansar el sábado. El sábado es
la culminación maravillosa de la historia de la creación. Por 6 días Dios hizo nuestro mundo y el universo, pero el séptimo día Él reposó. Escucha lo que dice Génesis 2. ¿Okay? Génesis 2, del 1 al 3 dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, y la hora que hizo, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó no porque estuviera cansado, no porque le faltara poder, no porque necesitaba recargar pilas, sino porque su obra había terminado. Ya no tenía más que hacer en la creación y él descansó. Entonces el sábado suponía ser una celebración de la obra terminada de Dios, de su sabiduría y de su bondad, donde las personas que estaban cansadas y que estaban cargadas eran llamadas a ser recordadas del reposo que Dios traería. El día sábado era un recordatorio semanal que contrastaba nuestra constante actividad y nuestro constante cansancio y nuestra constante frustración con el reposo que Dios traería algún día. Era un llamado a descansar en el Señor. Entonces, el día sábado no suponía ser algo súper difícil y con muchas reglas. Era un día más bien enfocado en la gracia de Dios, no en el cumplimiento externo y legal de un mandamiento como lo hacían los fariseos. En la celebración del sábado, las personas eran llamadas a celebrar la bondad de Dios y encontrar alegría y encontrar disfrute en el reposo que Dios da. Entonces, este sábado, este día que nosotros tenemos en Mateo 13, está lleno de un montón de confrontaciones que los judíos tuvieron con Jesús. Mira, nuestra primera confrontación está en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8, y es porque los discípulos estaban recogiendo espigas para comer, porque tenían hambre. Los fariseos consideraron que esto era algo que no se podía hacer porque lo consideraban una especie de trabajo, una especie de cosecha. Y Jesús los confronta con la hipocresía de su religión porque están mucho más ocupados en cumplir una regla que en ser misericordiosos con los que tienen necesidad. Mira lo que dice el versículo 6. Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, agrega él, es Señor del día de reposo. Jesús es el dueño del día de reposo. Y él quería que fueran misericordiosos con los demás. El segundo conflicto aparece ahí del versículo 9 hasta el versículo 14, y aquí aparecen nuevamente los fariseos siendo los policías del sábado, viendo que nadie trabaje, que nadie haga nada, y quieren ponerle una trampa a Jesús y le preguntan si es lícito sanar en el día de reposo o no. Él les acababa de decir que él quiere misericordia y no sacrificios, ¿verdad? Y todavía le dicen, entonces puedes sanar a las personas el sábado. Jesús se encontró con una persona que tenía la mano seca, y entonces otra vez Jesús, poniendo al descubierto su religiosidad hipócrita, sana a este hombre. Y miren cómo termina el relato ahí en el versículo 14, hasta el final. Cuando Jesús lo sanó, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ellos estaban muy enojados porque Jesús estaba derrumbando el sistema religioso que ellos tenían, que les daba poder y control sobre las personas de Israel. El tercer conflicto que escala está desde el versículo 22 hasta el final del capítulo. Jesús se encuentra con un endemoniado que era ciego y mudo, y entonces lo sana. Inmediatamente el hombre comienza a hablar y a ver, como una persona cuerda, normal. Y la conclusión a la que llegaron los fariseos es esta. Mira el versículo 24. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios
sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús tiene un pacto con Satanás y por eso él puede echar fuera a los demonios, ¿no? Esto está bien impactante porque todos conocían al endemoniado, todos sabían cómo era, todos sabían de su condición y él fue sanado inmediatamente, no tuvo rehabilitación, no tuvo tiempo de recuperación, fue una liberación instantánea y completa, fue un acto grandioso del poder de Jesús en medio de ellos. Y ellos, en lugar de dar gloria a Dios, como otras personas lo hacían, y se estaban preguntando si él era el Mesías, si él era el hijo de David, empiezan a decir, no, este tiene un pacto con Satanás y por eso hace lo que hace. Él les había dado todas las pruebas, todas las evidencias de que él era el Mesías por 2 años. Había sanado a las personas, había enseñado acerca del reino de Dios. Ellos podían ver su vida de integridad. Y la conclusión a la que llegaron es, es malvado y es perverso y tiene un pacto con Satanás y por eso hace lo que hace. Mira lo que dice el 12:28. Este es algo que Jesús les dice a los fariseos y a los judíos. Dice, mira, si Satanás echa fuera a Satanás, pues entonces, ¿cómo puede prevalecer su reino? Pero, versículo 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero los judíos amaban su sistema religioso. Ellos querían seguir teniendo poder y control sobre la nación. Y mira, ellos sabían del Mesías. Ellos lo habían visto. Ellos sabían de aquel que fue prometido para redimir a la humanidad. Y ese del que habían estudiado tanto, que sabían tanto, estaba ahí en medio de ellos, frente de ellos, mostrándose abiertamente. Y ellos no quisieron ver. Y entonces nosotros tenemos el capítulo 13. Y aquel día salió Jesús de la casa. Y ese día que pasaron todas estas cosas, ese día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y empezó a enseñar por medio de parábolas. Aquí hay un cambio muy importante en la manera en la que el Señor Jesús comienza a enseñar. De esta manera simple y sencilla, llana, directa, a enseñar por medio de parábolas, a usar cosas terrenales, ilustraciones terrenales para contar algo celestial. Él, como les decía hace ratito, quería aclarar e ilustrar la verdad para unos y esconderla y no darla a conocer a otros. ¿A quiénes? A los que negaban la verdad ya, a los que cerraron sus ojos, a los que no querían ver. De hecho, miren la pregunta que hacen los discípulos en el versículo 10. No dice ¿por qué nos hablas en parábolas? Dice ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Viste? Entonces, esa es la razón por la que Jesús usó las parábolas. Mira el versículo 11, dice, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos eran quienes más sabían sobre el Mesías, los que más habían estudiado sobre el Mesías, los que debieron de haberlo reconocido, los que se supone que debían de comprender sus enseñanzas mejor que nadie. Ellos eran los que se supone que debían de amarlo más. Pero ellos, oyendo y viendo, no veían ni entendían nada. No lo percibían. Y el versículo 14 y 15 nos dicen por qué. Escucha.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se volvió duro, se volvió insensible. Ellos mismos endurecieron su corazón. Con los oídos oyen pesadamente, sigue diciendo el versículo 15. Oyen pesadamente, o sea, no escuchan, cierran sus propios oídos. Ellos no quieren escuchar. Y sigue diciendo el versículo 15. Y han cerrado sus ojos. No es que les falte vista, es que ellos no quieren ver. Ellos no están dispuestos a ver la verdad, no desean, son voluntariamente ciegos. Ellos se han enceguecido, perdón. Y mira, termina diciendo, ellos cierran sus ojos y escuchan pesadamente para que no vean y no oigan, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, ellos hacen esto porque no quieren arrepentirse. Ellos no quieren convertirse de su mal camino. Ellos no desean que yo los sane. Ellos no quieren la intromisión de Dios en su vida. Ellos no lo quieren. Ellos son orgullosos, son de corazón duro, no les importa la verdad. La voz de Dios no hace ningún efecto en su corazón duro e insensible. Ellos viendo no ven. ¿Han escuchado que ciertas personas usan esa frase? Estás viendo y no ves. ¿Y eso qué significa? Date cuenta, haz algo. ¿Cómo no haces nada? Pues ahí está obvio lo que tienes que hacer. Hazlo, sacúdete la cabeza, fíjate lo que está pasando, ¿no? 2 años estuvieron al frente del Señor Jesús. Ellos lo vieron, ellos lo conocieron, ellos lo escucharon. ¿Y sabes qué? No hicieron nada. Toda esa verdad, todas esas demostraciones de su poder, todas esas evidencias que lo confirmaban con el Mesías, no hicieron nada en su corazón porque ellos cerraron los ojos. El Hijo de Dios estaba frente a ellos y no quisieron ver la verdad obvia que estaba delante de ellos. No la entendieron porque no la quisieron aceptar. No quisieron. Qué duro, ¿no? Qué duro esto. Y mira, cuando yo estaba estudiando Mateo 13, esta parte que nosotros tenemos aquí, yo estaba batallando mucho con el versículo 12. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Dice, porque a ellos no les es dado conocer el misterio del reino de los cielos, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo está? O sea, pero cuando ves el contexto y ves la actitud de los fariseos y de los judíos, y dices, sí, es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Jesús ya no iba a darles más. Ya no iba a darles más. Esto era un acto de juicio contra ellos, para los judíos que rehusaban la verdad. A los que no tienen, incluso lo que tienen les será quitado. Tanto les fue dado. Y ellos no hicieron nada más que amontonar culpa sobre sus cabezas con la verdad que les había sido mostrada. Tanto se les dijo y no entendieron porque no quisieron escuchar. Tanto vieron y cerraron los ojos. Y mira qué cosa tan impactante. Ahí está aquel que es el brillo de la gloria de Dios, en quien nosotros podemos ver, como dice Colosenses, la plenitud de la deidad. Aquel que vino a redimir a su gente y a mostrar el reino de Dios a los perdidos, ahora está
escondiendo esa verdad. Y mira, ¿a quién se la esconde? Él esconde su palabra a personas que iban al templo bien seguido, personas religiosas. Él esconde su palabra a personas que pertenecían a su pueblo. Yo te pregunto, ¿puede que lo mismo suceda en la iglesia? ¿Puede que le suceda a personas que saben el evangelio y que sin embargo esa verdad no produce nada en ellos? Es terrible ver cómo el Señor entrega a las personas a su propia ceguera y a la dureza de su corazón. ¿Y saben qué? Cuando nosotros tenemos que entender que escuchar la palabra de Dios claramente y ser enseñados de buena manera es un privilegio grandioso. Cuando era más pequeño me enseñaron que en la predicación era mi obligación poner atención. Pero nunca me dijeron que era mi privilegio. Mi privilegio escuchar la voz de Dios en su palabra y alguien que me explicara. Qué privilegio tan grande y que le fue quitado a ellos porque ellos no quisieron reconocer quién es Jesús. No quisieron recibirlo, ni a Él, ni sus palabras. Ellos lo vieron de frente y no hicieron nada. Nosotros lo vemos hacia el pasado. Tenemos el testimonio de la historia, testimonio de las escrituras, testimonio de la arqueología, el testimonio de la iglesia, aparte del propio testimonio de Jesús. Y quiero preguntarte, ¿qué provoca en ti lo que sabes y lo que has visto de Él? ¿Cómo afecta tu mente, tu corazón, tu vida? ¿Cómo lo que escuchas de Él semana tras semana te afecta? Y no estoy hablando de afectar como muchas veces se percibe de negativamente, porque a veces usamos esa palabra así. Hay cosas que te afectan positivamente, cosas que te afectan negativamente. ¿Cómo te afecta a ti lo que escuchas de Él semana tras semana, tras semana, tras semana? Ellos vieron a Jesús muchas veces. Tú has escuchado de Él muchas veces. Y te lo pregunto porque ¿sabes qué? Así es como se endurece el corazón. Eso es lo que le pasó a ellos. Uno oye la palabra, te niegas a recibirla, la ignoras y continúas como estás. Tal vez sí sabes más. Tal vez aprendiste. Tal vez te puedes ver religioso. Tal vez te puedes ver muy moral. Pero comprender la verdad es otra cosa. Y todavía es mucho más diferente aplicar esa verdad al corazón y a la mente. Y que esa verdad cambie tu voluntad y tu vida y tu manera de ser. Eso es lo que no hicieron los fariseos y así es como se endurece el corazón. Por eso te pregunto, ¿cómo afecta tu mente, tu corazón, tu vida, lo que escuchas de Él semana tras semana? ¿Qué provoca en ti todo lo que sabes y has visto de Jesús? Tal vez alguno de ustedes no comprenda la responsabilidad tan grande que tenemos de escuchar el Evangelio claramente. Y predicación que de verdad es bíblica y que de verdad nos enseña semana tras semana. Tampoco puede, o más bien, también puede que sea que ustedes tampoco comprendan cuán peligroso es ensordecer nuestros oídos.
y cerrar nuestros ojos y endurecer nuestro corazón. Mira, es verdad que a los maestros de la Biblia se les pide enseñar claramente las Escrituras. La Biblia dice que debemos de presentarnos a Dios como obreros aprobados que trazan bien, que trazan rectamente la palabra de verdad. No debemos de torcer la verdad. Pero también es verdad que todos nosotros somos responsables de cómo escuchamos lo que se nos enseña. Eso es verdad. Mira lo que dice Lucas 8, porque aquí nosotros tenemos el relato paralelo de Mateo 13, ¿ok? ¿Puedes ir para allá, por favor? A Lucas 8. Lucas 8. Mateo 13 nos enseña que la primer parábola que Jesús enseñó es la parábola del sembrador. ¿Ok? Y aquí, en Lucas 8, en el versículo 4, dice que se juntó una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar. ¿Ya viste? Es el mismo relato. En el versículo 9, después de que Jesús cuenta la parábola del sembrador, en Lucas 8, 9, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Jesús se las explica y mira lo que dice el versículo, desde el versículo 16. Voy a leer para darle contexto. Nadie enciende una luz que se cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que la entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y mira lo que dice el 18. Miren, pues, cómo oís. Tengan mucho cuidado de cómo escuchan, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Debemos de tener mucho cuidado de cómo escuchamos la Biblia, de lo que nosotros sabemos de Jesús y de lo que se nos enseña acerca de Él, pero no solamente de saberlo y de guardarlo en la cabeza, sino de que nosotros no se nos diga, ay, estás viendo y no ves. Se te está diciendo algo que debería cambiarte, algo que debería hacerte diferente, algo que debería de mover tu corazón de cierto modo. Ten cuidado de cómo escuchas. Ten cuidado de cómo escuchas. Y entonces, si el Señor nos está dando esta advertencia, la pregunta que debiéramos de hacernos, creo yo, que es, ¿cómo escuchas la verdad de Jesús? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Cómo te acercas a tu Biblia? O más bien, ¿qué ha hecho en ti lo que has escuchado acerca de Jesús? ¿Qué ha hecho en ti lo que has escuchado acerca de Jesús? Para los fariseos que no quisieron ni ver ni escuchar, ya no hubo más. No iba a haber más. Ellos no verían más, ellos no escucharían más. Y eso es muy triste, muy terrible. Que Dios niegue su palabra. Ese es uno de los grandes juicios de Dios, que Dios te entrega a tu propio corazón y a tu propia dureza y que te deje ser. Porque no quisiste escuchar y no quisiste ver.
Pero como les dije, las parábolas tienen un doble propósito. Para unos esconder la verdad, para otros ilustrársela y dársela a conocer. ¿Verdad que sí? Ah, ¿y qué de los que sí ven y sí oyen? ¿Para ellos qué? Para ellos Jesús no ocultaría nada. Mira lo que dice ahí en Mateo 10. Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y los misterios no son cosas así místicas, raras. Simplemente es lo que no se les había dicho hasta ahora, lo que estaba oculto. El Señor iba a abrir para ellos el reino y se los iba a explicar y les iba a decir todo lo que necesitaban. Mira lo que dice el versículo 16, Mateo 3:16. Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bienaventurados, bendecidos ustedes, dichosos ustedes. Ustedes que cuentan con el favor de Dios porque ven y oyen lo que otros ansiaban, lo que muchos profetas y justos ansiaban. Para estos que sí ven y oyen, Jesús no guardaría nada. Les explicaría todo. De hecho, mira lo que dice el versículo 18. Oíd pues la parábola oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y se las empieza a explicar. A la multitud no les explicó nada, pero a ellos, a sus discípulos, a los que sí lo reconocen y los que sí ven, a ellos les explica todo. Todo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará todavía más. ¡Qué bendición! Aquellos que tienen se les dará más. Los que pueden ver a Jesús como lo que es, como el Señor, no solo ven lo que los profetas ansiaban ver, todavía tendrían más, mucho más. Escucha lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es para ellos. Qué cosa tan maravillosa. Los discípulos, al parecer, luego le tomaron la palabra a Jesús. Aquí en Mateo 18 se nos dice que Jesús comenzó a explicarles. En Marcos 4:10 dice que cuando Jesús estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola que acababa de enseñar. Oye Jesús, ¿y qué pasó con lo del sembrador? Y ellos son el claro ejemplo de los que tienen oídos para oír y ojos para ver. Ellos desean saber, no simplemente para como un ejercicio académico, no solamente para aprender más. Ellos deseaban algo mejor que las cosas materiales y los milagros que Jesús podía proveer en el momento. Ellos buscaban algo más valioso. Ellos buscaban la verdad. Y esa respuesta de los que oían a Jesús haría toda la diferencia entre los que le conocen y los que no. ¿Y sabes qué? La sigue haciendo. Porque cualquier incrédulo malvado se acerca a Jesús para pedirle cosas. Todos lo hacen. Que ores a Dios pidiéndole algo no hace ninguna diferencia. Todos quieren algo de Dios. Cualquier persona que tenga el mínimo de razonamiento le va a dar gracias a Dios porque entiende que muchas cosas en su vida son de pura gracia. Levantarse y darle gracias a Dios y pedirle cosas no es tan
definitivo como algunas personas creen. Los que creían en Jesús buscaban algo más. Ellos buscaban la verdad, ellos amaban la verdad, ellos deseaban la verdad del reino de Dios y la encontrarían. Para los que su corazón no estaba endurecido, impidiéndoles ver la verdad y oír la verdad, para esos el reino estaba abierto, completamente abierto. Y hoy es igual. Los que creen en Jesús verdaderamente buscan a Jesús, desean escuchar su voz, buscan las verdades espirituales que satisfacen su alma. Y los que no creen, tal vez escuchen, tal vez aprendan, pero la verdad de Dios no va a tener ningún efecto real, ni en su corazón, ni en su mente, ni en su voluntad, ni en su vida, ni en sus relaciones, ni con sus hijos, ni en nada. Van a escuchar y van a seguir su vida como lo hicieron la semana pasada, sin cambiar nada, sin hacer nada, sin responder a la verdad. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es una de las pruebas más contundentes sobre si uno es salvo o no. ¿Cuál es nuestra actitud y corazón hacia la palabra de Dios? Mira, no descanses en que escuchas la Biblia. No descanses en que lees la Biblia. Los fariseos tuvieron ese privilegio. Ellos tal vez sabían mucho más Biblia de lo que yo y tú podemos saber, todos juntos. Y no por eso llevaron fruto. Y no por eso el Señor se agradó de ellos. No descanses en que escuchas, no descanses en que lees. Tampoco descanses en que vas a la iglesia. Porque Jesús trajo juicio sobre personas de su propio pueblo. La nación de Israel, que fue escogida por Dios mismo como su posesión única y especial. Sacerdotes, fariseos y escribas fueron desechados. ¿Y sabes qué? La única señal segura de que hemos sido verdaderamente salvos es una vida transformada por la verdad del Evangelio. Esa es. Para ellos, para los que creen, para los que oyen, la Biblia no es un libro, nada más. Es su tesoro, su alegría, su guía, su sabiduría, su consuelo, su esperanza. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te ha cambiado el Evangelio? Y todavía más, ¿el Evangelio te está cambiando? ¿Está cambiándote constantemente? ¿Buscas la palabra de Dios para someterte a ella? ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice tu propio corazón sobre ti? Mira, si eres cristiano, alégrate. Alégrate porque uno de los propósitos de las parábolas es abrirte el reino. Dios en su gracia te dará lo que tu alma tanto desea. Te va a enseñar del Evangelio de maneras que ustedes dicen, es que, híjole, yo no soy teólogo, yo no tengo una maestría en divinidad, yo no soy pastor. El Señor Jesús te va a enseñar, ahora sí que con palitos y bolitas, las cosas grandiosas del Evangelio y del reino. Pero si tu propio corazón demuestra que no le perteneces a Cristo, entonces la exhortación es simple. No endurezcas tu corazón. No lo engroses. Abre los ojos y escucha. Arrepiéntete. Y haz lo que los fariseos y los escribas y los saduceos no hicieron.
creer que Jesús es quien dijo ser, que Él es el Señor, y sométete a Él. Dale tu corazón incondicionalmente. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra, gracias por